La OTAN se rinde, Estados Unidos se va, volvemos a 1991. Bueno, vamos a ver, estamos en un momento verdaderamente histórico, especialmente en Europa, ¿no? En el que, a raíz de este comienzo de negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, está habiendo especulaciones de todo tipo, ¿no? Especulaciones, en primer lugar, con respecto a ese desplazamiento de tropas de países europeos de la OTAN, en el que sobre todo Francia y Reino Unido están empeñados desde hace tiempo, pero no parece que consiguen hasta ahora el consenso necesario. Ojo que las elecciones alemanas son este fin de semana y esto puede ser un punto de inflexión. Es decir, puede ser que no les interese crear un clima especialmente negativo antes de esas elecciones y que el tono cambie la semana que viene. Vamos a ver cómo se espera, aunque nadie se fía de las encuestas, pero bueno, en principio, según las encuestas, parece que el nuevo canciller va a ser Merz, el líder democristiano. Esto supondría una Alemania probablemente más belicista y alineada en lo fundamental en sus estrategias con Francia y con el Reino Unido. Bueno, pero en este sentido tenemos un nuevo comentario de The Telegraph en este caso, que nos dice que el primer ministro británico, Keir Starmer, propondrá a Trump un plan para enviar hasta 30.000 tropas europeas a Ucrania, y ahora viene la coletilla del engaño, para supervisar el cumplimiento de un posible alto el fuego. Ya sabéis que se está jugando con este tema. Claro, este tema del desplazamiento de tropas de la OTAN a Ucrania se inició hace aproximadamente un año, sobre todo de la mano de Macron. Se estuvo especulando constantemente que si sí, que si no. Era clarísimo una apuesta por un enfrentamiento directo con Rusia, pero ahora, en los últimos meses, a raíz de la victoria de Donald Trump, este concepto se está siempre acompañando de esa coletilla, es decir, para supervisar el posible acuerdo de alto el fuego, ¿no? Y eso ya sabéis que es una mentira absoluta, es decir, cuando todavía ni siquiera se había iniciado una posible negociación, no se sabía si iba a haber negociación o no, cuál iba a ser su resultado, qué era lo que si iba a ser necesaria una fuerza de interposición. Ya están Francia y Reino Unido concretando los detalles de cuántas tropas va a enviar cada uno, en qué condiciones, etcétera, ¿no? Está claro que no, lo que están es planteando una intervención directa para reventar el proceso negociador abierto entre Estados Unidos y Rusia, y lo que no sabemos es en qué medida es simplemente una amenaza, un instrumento de presión, o realmente van a estar dispuestos a hacerlo. Pero bueno, de estos gobiernos hay que esperar cualquier cosa, porque nos han tenido 2 años intentando una escalada del conflicto hacia una guerra continental o mundial, y entonces desde luego son capaces de cualquier cosa si ven alguna opción de, en el último término, arrastrar a Estados Unidos a una guerra contra Rusia, ¿no? Pero se está hablando de desplazamiento de tropas, curiosamente también en otro sentido. Aquí tenéis noticia del Financial Times. En Rusia pidió a Estados Unidos la retirada de la OTAN del este de Europa, dice Rumanía, ¿no? La retirada de la OTAN del este de Europa. Esto es más o menos lo que Rusia venía planteando desde hace bastantes años. Es decir, que la OTAN no tenía, después de la caída de los países socialistas, no tenía que haberse desplazado al este, que esto solo se explicaba por ese objetivo de cercar y someter a los países, a los que habían sido países socialistas, y a Rusia, ¿no? Y por lo tanto, si no ese es el contexto, si se quiere llegar a un marco de seguridad pactada, ese objetivo tiene que desaparecer. Probablemente la propia OTAN tiene que desaparecer, ¿no? Pero aquí la petición es a Estados Unidos para que la OTAN se retire del este de Europa, ¿no?
pero no es la única información. Está habiendo muchas informaciones en este sentido. Vamos a ver. Esta es otra. Temor en Europa del Este a que Trump acuerde con Putin retirar a sus tropas, a las tropas de Estados Unidos, que no es lo mismo que la OTAN, las tropas de Estados Unidos, de los países del antiguo Pacto de Varsovia. Por eso hemos titulado el vídeo La OTAN se rinde, Estados Unidos se va, volvemos a 1991. Bueno, Donald Trump está haciendo también referencia una y otra vez a que sus intereses en Europa son muy lejanos, sus intereses en concreto en Ucrania, que los que tienen intereses en esos países pues son el resto de países europeos, pero que los intereses de Estados Unidos son muy difusos y muy físicamente, incluso geográficamente lejanos, con un océano de por medio, ha dicho, ¿no? Bueno, esto puede revelarnos una disposición de Estados Unidos o de Estados Unidos y de Rusia, no sabemos quién está moviendo realmente las piezas, a retirar sus tropas de los países del antiguo Pacto de Varsovia. Bueno, hay que ser conscientes de la importancia que estos desplazamientos de tropas tienen en el equilibrio político, el peso que tienen en que los gobiernos de los países en los que existen estos desplazamientos estén, digamos, condicionados políticamente hacia los países que han desplazado tropas allí, ¿no? Todo el mundo sabe que la OTAN ha sido un instrumento histórico de sometimiento de Europa en su conjunto, de Europa occidental, a Estados Unidos, y esta salida de la OTAN o de las tropas de Estados Unidos, que es lo importante, de Europa del Este o de esos países del antiguo Pacto de Varsovia, si la salida de las tropas de Estados Unidos pues sería un paso adelante muy rápido en esa recomposición política de Europa de la que hemos hablado varias veces. Es decir, a partir de la victoria rusa en Ucrania, estábamos diciendo que se iba a producir un cambio político en Europa muy rápido, la OTAN iba a desaparecer y muy posiblemente también la Unión Europea, y que se va a abrir un periodo de lucha política a tres bandas. Trumpismo por un lado, países emergentes por otro, y los grupos del Partido Único Europeo, ya sabéis, esos que han mandado en Europa en los últimos 30 años, que dicen que son de izquierdas, de derechas o de centro, pero que es mentira, que todos ellos responden en lo estratégico a los intereses corporativos y que, bueno, al final son los que están ahora en una situación de pánico porque ven que se les escapa el control del mundo y ven que se les escapa el control de la propia Europa, ¿no? Entonces, dentro de ese marco de lucha política, estos movimientos de tropas pueden ser una pieza muy importante, porque podrían ser el reflejo de que Estados Unidos no tiene un interés especial en mantener su influencia, no voy a decir en Europa, pero quizás por lo menos sí en Europa central y oriental. Entonces, dentro de esa pugna entre tres fuerzas, en este momento parece que hay una gran coordinación estratégica entre los países emergentes por un lado y el trumpismo por el otro, todos ellos en contra del Partido Único, que esa es esa oligarquía financiera que ha estado destruyendo Europa en los últimos 30 años. Pero la duda es cómo se van a repartir las posiciones o los espacios entre el trumpismo y los países emergentes, Rusia, China, ¿no? Y ese reparto, pues a lo mejor puede estar relacionado con esto. Es decir, si Estados Unidos se repliega sus tropas, no ya de toda Europa, sino de los países que están en el antiguo Pacto de Varsovia, igual es una forma de aceptar que en esos países la influencia dominante, en la medida en que vaya cayendo el Partido Único, la influencia dominante vaya a ser de los países emergentes. Mientras que en la Europa occidental, la influencia dominante vaya a ser la influencia norteamericana trumpista. Bien, pero bueno, esto es una mera especulación. No sabemos exactamente ese equilibrio de fuerzas cómo va a evolucionar, pero estos movimientos de tropas, ya digo, hay que seguirlos muy de cerca porque pueden ser un indicio muy relevante de cómo pueden desplazarse también las influencias políticas.
Bien, dejarnos preguntas o comentarios y no os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Un saludo.